El flamenco, para empezar, no es un arte tan antiguo. Cuando se dice que el flamenco es ancestral, estamos repitiendo un tópico. El flamenco se configura en los años 50-60 del siglo XIX. Realmente es una imagen muy potente, la imagen española lanzada al mundo. Sí. Artísticamente, el Carmen es uno de los mitos más internacionales sobre España, y como todas o la gran mayoría de las imágenes con las que se nos identifica en el mundo fueron creadas por extranjeros. Las grandes músicas populares urbanas del siglo XX o de finales del siglo XIX tienen todas una conexión con los bajos fondos. Bueno, Pablo, otro día más aquí, ¿qué tal? Otro día más en la mesa redonda. Además redonda de verdad. Sí, no tiene ninguna arista. Bueno, hoy traemos a un invitado que nuestra idea era traerlo antes, pero bueno, hasta hoy no se ha podido, pero hemos insistido porque va a ser un episodio muy, muy interesante, muy, muy andaluz, granaíno, llámalo como quieras, porque vamos a hablar bastante de flamenco, de Lorca, desde un punto de vista más profundo y ahondando mucho más de lo que te suena, ¿no? De escuchar el flamenco, ¿no? Lorca escribía poemas. Bueno, vamos a profundizar bastante más de algo que al final es nuestro. Va a ser una conversación de profundidades, sí. De ponernos la botella estas que se utilizan para bucear y hacia el fondo. Sí, José Javier León. A mí me encanta como escritor, como investigador. Soy muy fan de él. También lo he tenido como profesor en el máster de flamenco, que fue donde lo conocí. Y su libro del bolero es un libro que, bueno, me ha hecho amar más esta historia de este tipo de canción, y también tener una lista de reproducción que ahora tengo, que es cojonuda, y a raíz de ir leyendo y escuchando todo lo que él, bueno, sobre lo que él iba relatando, las diferentes historias del bolero, muy, muy, muy recomendable. Así que, bueno, no sé si tú quieres decir algo más o le damos paso. Le damos paso. Además, me gusta mucho porque, como has dicho, es profesor y a la hora de explicar, seguro que nos lo hace todo mucho más sencillo y para que lo entendamos. Así que estoy deseando escucharle. Estupendo, pues vamos a ello. Bueno, José Javier, bienvenido aquí al podcast. Un podcast que ha costado mucho traerlo porque si no era por una circunstancia, era por otra, lo hemos tenido que posponer, pero al final aquí lo tenemos y va a merecer la pena. Sí, ha sido un parto difícil, pero estamos muy contentos de tenerte aquí, de que estás ya saliendo y de que nos cuentes muchísimas cosas. En primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, no me encuentro mal. Contento con muchos proyectos, con mucho trabajo también, es decir, los proyectos implican trabajo y por tanto hay un aspecto de alegría frente a ellos y otro de dónde me he metido. Así que... Bueno, estamos deseando de que nos cuentes de todo y especialmente de tus proyectos, y me gustaría empezar con la historia de Nueva York y el último festival flamenco de Nueva York en este 2026 en el que estuviste, en el que hiciste un trabajo, me contabas, bastante intenso. Sí. El año pasado ya estuve en ese festival haciendo otro trabajo quizá un poco menos intenso, ¿no? Porque era también más corto. El año pasado hubo una mesa redonda con dos profesoras eminentes de allí sobre Lorca y lo que se llama el Harlem Renaissance, ¿no? El renacimiento de Harlem en cuestiones de música, de literatura, de poesía, aquella explosión de vitalidad cultural que tuvo Harlem y de la que Lorca fue partícipe, ¿no? Por estar también físicamente muy cerca en aquel año suyo, en aquel curso suyo de estancia en Nueva York. Lo pasamos muy bien, fue una experiencia muy interesante y supongo que en parte por eso este año pues la dirección del festival y la Biblioteca Pública de Nueva York me invitaron a dar esta conferencia, que era una conferencia sobre la argentinita, porque la argentinita y Nueva York fueron un tándem de mucha importancia
para la propia vida y el arte de ella y de su hermana, y también para su dimensión posterior, ¿no? Una vez muerta la argentinita, su hermana coge el testigo y pasan muchas cosas en la danza española. Entonces, Nueva York se coloca en un lugar central en esa experiencia, e hicimos una especie de conferencia que no fue solo una conferencia, porque también participaron en ella Rocío Márquez cantando, interpretando como a ella le pareció bien, y de hecho nos pareció a los demás muy bien, cosas de la argentinita. O sea, no solamente aquello en lo que siempre pensamos, que son las 13 canciones populares antiguas, sino también unos tanguillos que yo le sugerí, que a ella le gustaron, e Irene Morales, que bailó también otra serie de piezas que tenían relación directa o un poquito menos directa con la argentinita. Y la experiencia salió muy bien. Es decir, en realidad fue un trabajo muy grande, porque más que una conferencia era casi una producción. Pero cuando uno se embarca en una cosa como esa, pues bueno, el refrán está ahí, ¿no? Y sarna con gusto no llega a picar, ¿no? ¿Y cómo es allí el flamenco? Me refiero a... verdad que allí se sabrá de sobra lo que es el flamenco, pero es como algo de aquí que se llevó a allí. O sea, la gente de allí, igual que aquí nacemos prácticamente sabiendo lo que es el flamenco, allí, ¿qué contexto hay del flamenco? ¿Qué cultura hay del flamenco bueno, sobre todo en Nueva York, que imagino que será más potente, pero ¿cómo se vive allí? Porque es uno de los festivales más importantes del mundo. Es que la relación del flamenco con Nueva York no es nada nuevo. Es decir, el flamenco, para empezar, no es un arte tan antiguo. Cuando se dice que el flamenco es ancestral, estamos repitiendo un tópico. El flamenco se configura en los años 50-60 del siglo XIX, tal y como lo conocemos hoy, y gracias, entre otras cosas, a la labor de Silverio Franconetti. Hay datos de esa relación realmente fértil entre el flamenco y Nueva York desde algunos de los primeros flamencos que salieron. Y en ese sentido a mí me gusta a veces citar un subtítulo de una obra de Gamboa, que es, ahora basta que lo diga para que no me acuerde exactamente cómo es, pero cuando Nueva York le birló o le robó a París la idea del flamenco. Es decir, París es el primer gran centro internacional del flamenco, pero rápidamente Nueva York ve la tajada y los artistas ven las posibilidades que hay allí. Entonces, el festival tiene ya una gran implantación y cada año llenan salas de concierto. Yo creo además que es que el flamenco hoy, siendo, como tú dices, una cosa que se relaciona profundamente, es una música de raíz y la raíz está en Andalucía, el flamenco es internacional desde hace mucho tiempo. Y de hecho, cuando tú le preguntas a un artista que que da recitales por muchos lugares, tú te das cuenta que de donde comen muchos de esos artistas no es del país de origen, sino de otros países, ¿no? Yo recuerdo una ocasión en que hablaba distendidamente con una gran amiga mía, que es Belén Maya, y estábamos hablando justamente de la libertad o no para hablar sobre flamenco, y creo que fue aproximadamente así. Yo le dije, bueno, yo puedo hablar con mucha libertad sobre flamenco porque yo no como del flamenco. Y ella me dijo, yo también, porque yo no como de España. Es decir, hay muchos artistas que realmente pueden sobrevivir gracias al circuito internacional. Y en ese sentido, Nueva York es un puntal. Otro sería Tokio, otro lo ha sido París y sigue siéndolo. Es decir, el flamenco hace mucho tiempo que tiene esa dimensión y que se estudia, se aprende en lugares como Santiago de Chile, Osaka o Nuremberg. Es decir, es así. Sí, de hecho tú tienes alumnos latinos que quieren aprender flamenco. Uh-huh. En China, hace poco me enteré que se estudiaba flamenco y me pareció como una locura, pero es verdad que... Claro, porque allí, imagino que, bueno, en China, en Nueva York, lo que es el cante también es en español, entonces será como... Bueno, imagino que como cuando aquí se hace una ópera en italiano, que tenemos que... Eso es lo más difícil de replicar, yo creo, ¿no? En la guitarra se aprende, el flamenco, el baile también diría que se aprende,
pero el cante flamenco es lo que más se necesita fuera. Yo recuerdo mismo el tablao de la alegría ahí de Nueva York. Este hombre, ahora no caigo, que lleva muchísimos años con un tablao ahí en Nueva York, me comentó, tráeme cantadores, porque es que lo que más falta, y yo creo que lo más difícil de replicar, es eso, que luego por supuesto que lo consiguen, pero el acentillo de turista... Tú además eres guitarrista. La guitarra tiene un lenguaje que se puede decir que se comprende en cualquier lugar del mundo. El lenguaje de la guitarra es internacional, el de la danza también, el del cante por estar muy ligado a la lengua. Es decir, el cante se canta normalmente en español y en alguna de las hablas andaluzas, porque decir que es en andaluz también es demasiado amplio. No es lo mismo como canta un señor de Jerez que como canta una señora de Almería. No es lo mismo, pero en definitiva, desde fuera se dice, bueno, es andaluz. Bien. ¿Se puede cantar flamenco en otra lengua que no sea español? Pues sí se puede. Pero al final no es lo que demanda el público, ni lo que demandan las agencias, no. ¿Hay cantadores extranjeros que se atreven? Sí, los hay en Japón. En Japón, o sea, eso lo he escuchado. replicando absolutamente la lengua de un señor de los puertos. Y flipas un poco, ¿no? Es decir, ¿eso es lo que hay que hacer o no? Yo ahí no entro, me parece bien. En este momento también, hay una cantadora japonesa, y siento mucho no recordar su nombre, que está cantando en japonés. Sí, de eso iba a hablar, que escuché una entrevista en la radio que ha sacado un disco de flamenco, pero en japonés. Sí, está publicado. Y está en estilo, está en todo, lo único pues que no entiende lo que dice. Pero los japoneses sí que lo entienden. Sí, sí. Es decir, y de hecho yo he escuchado a aficionados japoneses decirme unos que les gustaba y otros que no les gustaba. Porque hay aficionados japoneses que lo que buscan es esa idea de lo auténtico que vinculan a una lengua y a un acento. Yo ahí no me pronuncio porque tengo mis problemas también con la idea de lo auténtico. Claro, eso sería como hacer una ópera en español, no una zarzuela. Claro, sería como intentar traducir una ópera. Hay óperas en español, hubo intentos, lo que pasa es que el género como tal no triunfó. Bueno, aquí de Falla tenemos... Sí, no, hubo además un movimiento. La ópera fue... De hecho, al haber tú nombrado la ópera, el imperio de la ópera fue de tal categoría que todos los países quisieron tener sus propios teatros de ópera, traer a los grandes artistas, y en muchos países se generó la idea de crear una ópera nacional. Por la fuerza que tenía, arrasadora en el mundo, la ópera. De hecho, hay una teoría, una de las múltiples teorías que hay sobre el flamenco, que dice que el flamenco es una reacción a la fuerza de la ópera. Es decir, que mientras venían los Verdis y los Puccini, en Andalucía, la bohemia de la Baja Andalucía creó un tipo de canción, que hoy se llama cante, que podría desafiar a la ópera. Y si lo pensamos, algo de cierto puede haber en esa no esa tanto hipótesis. A lo francés, que yo también siempre he escuchado a lo francés, pero ya a lo francés y a lo italiano, diríamos, ¿no? Sí, el flamenco y la ópera se unen en muchos momentos. O sea, que aparece cante flamenco en ópera. Sí. Y... Bueno, la zarzuela, ¿no? Sí, bueno, el Barbero de Sevilla, por ejemplo, está inspirado aquí. En Carmen está inspirado también en España. Sale, aunque el compositor no sea español, pero está como inspirado aquí. Bueno, ni el compositor ni el escritor. Carmen es uno de los mitos más internacionales sobre España, y como todas o la gran mayoría de las imágenes con las que se nos identifica en el mundo fueron creadas por extranjeros. Es que eso es alucinante. O sea, la imagen internacional de España fue conformada por los extranjeros. Sí. Carmen es de Prosper Mérimée y luego la ópera es de Bizet, ¿no? Pero esa visión de nuestro país es una visión creada por el viajero. Y nosotros luego lo que pasa es que la hemos asumido. O sea, nos la hemos creído. Y es cierto que es una imagen con todas sus aristas, que son muchas, muy potente estéticamente. Muy, muy potente estéticamente. Entonces, tú puedes decir, bueno, yo la rechazo, pero sigue estando ahí, y ni siquiera se la cargaron las vanguardias, ¿no? Las vanguardias siguieron representando a la mujer española, que es un icono artístico. Los grandes pintores vanguardistas, es decir,
cubistas, futuristas, surrealistas, siguieron respetando ese icono, más que respetando, transformando ese icono y haciendo lo propio. Realmente es una imagen muy potente, la imagen española lanzada al mundo, ¿no? Sí, Artísticamente, y estéticamente. España, ser un país con tanto turismo, también interesa, ¿no? Tener como esas llamadas a los turistas que digan, uy, aquí esto, aquí lo otro. Aquí la gente va por la calle vestida de flamenco, como Claro. se cree. No, obviamente es muy problemática esa imagen, es muy problemática porque está basada en una serie de estereotipos, pero repito, estéticamente ha dado resultados nada desdeñables, ¿no? Sí, claro. Y entonces tú vas a Nueva York y vuelves a trabajar estética y esta, ¿no? Es flamenca, ¿no? Todo esto. Sí, es decir, lo que yo fui a hablar fundamentalmente de la vida de la argentinita y de sus relaciones artísticas, ¿no? Con gente muy dispar. Para empezar, su amante, que es Ignacio Sánchez Mejías, que era torero, pero que también era mecenas, que también era presidente del Betis, que también era escritor, uno de los primeros, si no el primero, que incorporó el surrealismo a la literatura española, que era un hombre de una gran inteligencia, conferenciante, etc. Con Federico García Lorca, obviamente, con quienes se forma un triángulo. Eso es un triángulo artístico muy potente. Pero luego también, pues con Salvador Dalí, con Pitaluga, con el Marqués de Cuevas, con todos los artistas que ya llevó en su compañía, que fueron de primera, ¿no? Con el paso que hace, o el traspaso que hace de toda esa herencia a Pilar López, y luego lo que genera Pilar López en España. Fui a hablar de todo eso, pero a centrarlo en Nueva York. ¿Por qué? Porque en el año 30, quiero recordar, ella visitó Nueva York con Ignacio y estuvieron con Lorca. E Ignacio Sánchez Mejías pronunció allí una conferencia muy interesante que yo he editado, que es El Pase de la Muerte. O sea, una conferencia sobre toreo, que yo creo que da igual que a uno le guste el toreo o no, porque esa conferencia hay que leerla. Pero luego ella vuelve allí, se exilia allí. Entonces es curioso porque Argentinita nunca usó la palabra exilio, pero es obvio que es un exilio. O sea, no vuelve una vez que la guerra se declare, ella y su hermana pueden salir de España, y no vuelve nunca porque, por desgracia, muere en el año 45, de manera que Nueva York se convierte en centro de la irradiación del arte de la Argentinita, ¿no? A mí me interesaba hablar de eso, y me interesa también mucho ella como artista. Me parece que es una de las grandes del siglo XX, ¿no? Y luego está la herencia que se trae a España, que es fundamental para que perviva toda su escuela, ¿no? ¿Que la herencia te refieres de la argentinita o de su hermana Pilar? Sí, es que, verás, la argentinita muere de muerte natural, pero Pilar ha estado bailando con ella desde muy joven. Y Pilar ha sido una gran artista desde muy joven, y ella ya tiene como su propio camino. Si comparamos con Antonia Mercé, la argentina, Antonia Mercé, que es la otra gran escuela, como siempre las enfrentan como si fueran rivales, eso es muy español, ¿no? Sí. Manuel Torre frente a Antonio Chacón, la Argentina frente a la Argentinita, Pepe Marchena frente a Antonio Mairena, eso es un deporte nacional. Pero Que son muy competitivos. vaya, bueno, no sé. Bueno, yo que me crié en un pueblo, mi pueblo se reía del pueblo de al lado porque nosotros ceceábamos y ellos ceseaban. Y nos reíamos igualmente. De Santa Fe. No, yo nací en Santa Fe porque me inscribió mi padre allí, pero yo en realidad, ginecológicamente yo nací en Granada capital. Vale. Pero me crié en un pueblito una aldea que se llama Fuentes de Cedna, que pertenece al Garinejo y está en la zona del límite con Córdoba. Ahí teníamos la rivalidad con el pueblo de al lado, con el Garinejo, y se sigue un poco teniendo. Bueno, pues esta rivalidad existía entre la Argentina y la Argentinita, fíjate además, ¿por qué poquito? Por un diminutivo. Sí. La Argentina murió el mismo día que Franco se levantó contra la República. Murió de un paro cardíaco, probablemente. ¿Qué pasó? Que no dejó escuela. La Argentinita, en cambio, traspasa todo ese conocimiento, todo ese saber, sus coreografías a Pilar López. Y Pilar López acaba por regresar a España, viene a enterrar a su hermana, se queda un tiempo sin trabajar, pero luego la animan y conforma una gran escuela de baile, de la que salen nada menos que
El Guito, Antonio Gádez, Mario Maya y Farruko. Farruko también. Es decir, la gran nueva tradición de los maestros posteriores, ¿no? Le debemos mucho a ese gesto de Pilar, que es un gesto que viene de su hermana y que es un gesto que viene de la Edad de Plata. Y la Edad de Plata no solamente fue el gran momento de las artes, digamos, musicales, generales o poéticas, no, es también un gran momento para el flamenco. Un gran momento para el flamenco. Son los años 20 y 30 o el primer tercio del siglo XX. Es un momento de esplendor. Increíble. Entonces, después de hablar de esto, de Nueva York, que bueno, me quedo un poco con la duda todavía. A ver si puedo sacarte un poquito más. ¿Cómo enfrentas tú con dos artistas, ¿no? El producir este espectáculo que iba a ser como una conferencia, pero al final, como has dicho, es más una producción, Sí, ¿no? tiene algo de eso, sí. Y esto me interesa mucho porque, bueno, como artistas siempre podemos componer tal cual en una melodía que se nos ocurra, algo, digamos, libre, ¿no? O también podemos siempre basarnos en algo. Y cuando nos basamos en algo, pues está la duda o hay mucha incertidumbre. ¿Qué me leo? ¿Con un libro suficiente? ¿Necesito empaparme de todo? ¿Cuándo es suficiente? Y claro, en este caso, tú vienes ya con una formación o con una sabiduría de haber investigado muchísimo de este tema, ¿no? El tema del flamenco. Y cómo encara para trabajar con dos artistas. ¿Es decir, algo suelto o te sientas con silla, libro a izquierda, libro a derecha y lista de objetivos? Es que depende. Depende. Como yo doy clase, como soy profesor, pues supongo que tengo un enfoque similar. Y todo lo que has dicho vale. Cada proyecto tiene un camino. Es como si, supongo que un poeta va a publicar un libro y puede hacer una especie de escritura collage, ¿no? Agrupar una serie de cosas que ya tienes y darle una nueva forma, o bien tener muy claro desde el principio que quieres hacer algo con un formato claro e ir ajustando, ¿no? Yo creo que son las dos grandes maneras, ¿no? En este caso, puesto que yo ya tenía un material previo, fui, digamos, modificando ese material. Lo que pasa es que se iban abriendo una serie de abanicos o de tentáculos que había que contener. En este caso había que contenerlos. ¿Por qué? Porque yo tenía un tiempo determinado y porque había dos artistas, al principio iban a ser tres, con lo cual la cosa se me podía ir de las manos, ¿no? Hoy no hay que, digamos, sentarse en una mesa como nosotros estamos y ponerte un rato con la mano así todo, porque tenemos otros medios a nuestro alcance. Es decir, yo me he comunicado tanto con Irene como con Rocío, pues por medio del WhatsApp, ¿no? Notas de voz, llamadas, unas conversaciones más largas, otras más cortas, por supuesto enviándonos fragmentos musicales, ¿no? Por ejemplo, yo le dije a Irene, a mí me parece que deberías bailar algo de Manolo de Huelva. ¿Qué te parece si te mando algunas cosas? Entonces, bueno, ella me decía que se sentía más a gusto con unas alegrías o con unas soleares, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Manolo de Huelva le tocó a Argentinita mucho. Al final, digamos que llegamos a un lugar de confort para todas las partes, ¿no? Pero también os digo que cuando llegamos allí hubo un desajuste y menos mal que los americanos te convocan a las 9 de la mañana, porque hubo un momento, además yo me equivoqué de hora, yo pensaba que era la 1 y eran las 11 y me entró un acelere que les tuve que pedir perdón, les dije perdonad, voy muy acelerado porque me he comido 2 horas, pero veo que tenemos tiempo. Hubo un desajuste que hubo que modificar, eso siempre pasa, sobre todo cuando tú trabajas en ese formato que incluye algo de espectáculo. Si tú eres el dueño de tus propios papeles y de tu atril, es otra cosa, pero si estás pendiente de una presentación en PowerPoint, de una entrada, de una salida, ya hay algo muy performativo. ¿Qué pasa? Que a mí eso me gusta cada vez más. Es decir, a mí el formato conferencia siempre me ha gustado, pero este formato que no es exactamente conferencia con apuntes de... No. Es una conferencia donde se imbrica y donde se plantea una colaboración con el artista y un diálogo.
Eso me interesa mucho. Me interesa cada vez más y si me lo proponen, me lanzo, lo hago, ¿no? Pero hay algo curioso y con esto acabo. El formato conferencia yo creo que se ha transformado mucho en los últimos años. Si uno mira lo que pasaba, y se ha transformado mucho entre otras cosas porque vivimos un mundo muy diferente hoy. Porque estamos pegados a la rápido. pantalla, todo va más rápido, porque queremos entretenimiento asegurado. En los años 20 y 30 de nuestro siglo, alguien como Lorca, es verdad que era Lorca, llenaba un teatro como el Teatro Avenida de Buenos Aires, que tiene entre 1100 y 1200 sillas, lo llenaba para dar una conferencia. Una conferencia, Juego y Teoría del Duende. Eso no ocurre hoy. La conferencia se ha convertido en un género mucho menos popular y o bien, digamos, la modificamos y la hacemos otra cosa, la hacemos girar hacia, digamos, lo performativo, hacia lo artístico, o bien nos quedamos en un sitio muy minoritario, que no pasa nada, pero que obviamente va a ser muy minoritario, ¿no? Y yo creo que es un formato maravilloso. Y eso nos lo mostró Lorca en diferentes ocasiones y con gran maestría. Lorca era un gran conferenciante y sus textos son grandes poemas. Se trata de también mirar en ese sentido cómo lo conseguía, qué hacía, qué hacían otros, por qué eso se ha venido un poco abajo. Yo creo que hay que impulsarlo de nuevo. A mí el formato me gusta. Eso habría que sacar, ¿no? Hay que sacar conclusiones de un texto escrito, porque no hay grabaciones. Pero me lo imagino también haciendo pues esa parte de performance, ¿no? Para que sea más atractivo, es decir, jugar tanto con el tono de voz como con el momento de, bueno, ahora voy a recitar una poesía y me pongo como actor, ¿no? También, y otras veces a lo mejor normal, hablando de tú a tú. Así me lo... ¿no? Todos los testimonios que tenemos indican que era una especie de gran juglar contemporáneo. Manejaba los tonos, manejaba la música, tocaba el piano, podía tocar la guitarra, cantaba. No tenía una gran voz, según parece, pero tenía algo que quizá podamos definir como carisma, o según otros como duende, o según depende, ¿no? Pero obviamente él manejaba ese elemento como poca gente. De hecho, hay una cita de José Moreno Villa que dice, hablando de él en la residencia de estudiantes, ¿no? Dice, voy a intentar no modificarla demasiado por culpa de mi memoria, pero no todos los estudiantes le querían. Algunos olfateaban su defecto y se apartaban de él. Pero cuando abría el piano y se ponía a cantar, todos perdían su fortaleza. Yo creo que no hay que comentarla. Es extraordinaria. Es bastante clara. Has mencionado lo del duende. Socorro. Viene muy bien para sacar con ese tema, porque, por ejemplo, yo lo del duende, la primera vez que lo escuché fue por Dilar, el pueblo, que su eslogan es un pueblo con duende o algo así. Está como... Tienen mucho marketing de eso. Para la gente que le suena o que ni siquiera sabe qué es esto del duende, ¿puedes explicarlo así muy resumidamente qué es esto del duende, Lorca? Ojalá pudiera. Ese es el problema de haberse metido tanto en algo que de repente, y más en una idea estética o en una categoría como la del duende, el duende es hoy duende gracias a Lorca. Antes nos habíamos creído al propio Lorca cuando en su conferencia Juego y Teoría del Duende y anteriormente en Arquitectura del Cantejondo, cuando él revisa la conferencia de Arquitectura del Cantejondo, habla por primera vez del duende. Y Lorca nos da a entender que el duende es algo también inmemorial, ¿no? Pero en realidad él nos oculta parte de su proceso creativo, cosa que es normal en un artista. O sea, cuidado, los artistas cuando crean algo te ocultan lo que les interesa, ¿no? Lo que pasa es que él lo ocultó de una manera extraordinaria, hasta el punto que había una serie de duendes anteriores al de Lorca que no nos han llegado porque Lorca los cubre, ¿no? Es decir, el duende de Lorca primero es singular. Los duendes anteriores son plurales. Están los duendes de la tradición hispánica, con los que yo me crié.
A mí me asustaban en mi pueblo con los duendes y yo me los creía. Y los niños y yo nos íbamos a la sierra Los y, bosques. y veíamos unas lucecitas y eran el duende. Y nos acojonábamos. Estos son el típico duende verde así. Bueno, el de la tradición española no es necesariamente verde. Yo creo que eso lo hemos recibido ya luego de Sí, Disney ¿no? y de... Porque es un ser muy informe y que da mucho más miedo del que hoy nos llegaría a través de todas esas historias un poco más, digamos, dulcificadas. No, el duende es diabólico. O sea, y de hecho, en nuestra tradición es uno de los demonios que cayeron con Lucifer, dice Covarrubias. Y se quedaron a vivir con nosotros. Entonces, en las casas lo que hacían era cambiar las cosas de sitio. O sea, esa es la parte como traviesa. Pero a veces eran mucho más crueles. Es posible que haya incluso una relación con el duende, con el jinn de los musulmanes, ¿no? Que también existe. Lo que pasa es que para los musulmanes, al estar en el Corán, tienen que creer en él. Es elemento de fe. En el mundo cristiano católico no. Es superstición, ¿no? En cualquier caso, eran criaturas oscuras, muy oscuras, que a veces podían hacer enloquecer a la gente, se convertían en otras cosas, te daban miedo, tenían una propensión nocturna. Esos son los duendes, digamos, de la tradición mitológica española. Luego vienen otros duendes que son musicales, y esos duendes musicales se nos habían ocultado completamente. Lorca los había ocultado. Son como una especie de melismas, y antes de eso unos, digamos, acompañamientos de los instrumentos de cuerda. Todo esto han sido descubrimientos que yo fui haciendo. Felipe Pedrell los menciona. Y luego aparecen unos duendes que son como los melismas del flamenco. Físicos. Son duendes físicos. No hay nada espiritual metafísico. Ese salto lo dan luego los hermanos Álvarez Quintero con una obra que se llama Los Duendes de Sevilla. Y finalmente viene Lorca, que seguramente cuando vuelve de Nueva York, justo cuando vuelve de Nueva York, se da cuenta del éxito que han tenido esa obra de los Álvarez Quintero, Los Duendes de Sevilla, que crea su propio duende. A partir de cuestiones mucho más metafísicas. El duende ya es un ser abismado, terrestre, que necesita la presencia o el merodeo de la muerte para suceder, que rompe los estilos, que no es forma, sino tuétano de forma. Todas esas cosas nos va diciendo Lorca y crea una criatura, una idea estética muy potente. Yendo a otro grano y resumiendo mucho, el duende tiene la categoría que tiene hoy gracias a Lorca. Es Lorca el que lo hace colocarse en ese lugar. Cuando yo llegué a Granada desde una aldea donde no había flamencos y yo empecé a tener contacto con algunos flamencos, había incluso una especie de rechazo entre los flamencos a la idea del duende. Pero al final Lorca ha triunfado. Es decir, si alguien decía esto tiene duende, los flamencos torcían un poco el... O sea, en el mundo flamenco siempre se ha dicho esto tiene ángel. Son cantes con ángel. Este niño tiene mucho ángel. Pero la locución tener duende, tal y como hoy la conocemos, se la debemos a Lorca. Entonces era un experto en marketing, Lorca. Hombre, Aparte de un gran hombre artista. muy potente, ¿eh? Pues sí, la verdad que no lo había pensado en ese sentido, pero pues, yo creo que sí. Hoy lo llamaríamos marketing. Hoy lo llamaríamos, claro, una idea millonaria. Wow. Y de Lorca, sabemos que lo conoces dentro de todo lo que hay disponible acerca de su vida, lo conoces muy, 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 muy bien. Otros lo conocen mejor, pero... Bueno, pero creo que nos pega un repaso en cuanto a vida de Lorca aquí a nosotros dos. ¿Podría hacer como un cronograma, obviamente muy resumido, porque nos podríamos tirar aquí todo el día hablando de Lorca? Pero siento que, sobre todo en el colegio, de Lorca pues se leen poemas, se habla un pelín de su vida, pero creo que hay mucho más y que le debemos mucho más y que la gente de a pie no conoce. Y creo que es importante dedicarle unos minutos a esta cultura básica que me parece imprescindible, ya no solo en Granada, sino en toda España, porque fue una revolución Lorca. Lorca es un clásico. Lo que pasa es que está muy cerca de nosotros. Normalmente hablamos de los clásicos cuando nos referimos a Lope de Vega, a Teresa de Jesús, a Cervantes, a Quevedo, a Garcilaso de la Vega, a Sor Juana Inés de la Cruz. Esos son nuestros clásicos, ¿no? Bueno, hay más. Por fortuna tenemos una literatura muy potente en este país. ¿Por qué
Lorca es tan importante y por qué se ha convertido en una marca y por qué, digamos, fagocita a otros que fueron extraordinarios de su propia generación. Eso ya es más complejo y eso ya también tiene que ver con una cuestión de, no sé si usar tu propia expresión, de marketing, de fascinación internacional hacia la obra y la vida del poeta. También tiene que ver con su final trágico, pero tan representativo del horror que sufrió este país. Ahora bien, cuando viene el cansancio Lorca, porque hay un cansancio Lorca, lo hay. Y yo siempre digo... Sobre todo en Granada. Y bueno, y no solo en Granada, es decir, hay un exceso de Lorca. Yo siempre digo, y lo he dicho desde hace tiempo, de un artículo que escribí hace mucho, que basta con volver a su obra, porque la obra es el bálsamo. De repente la obra nos tumba. Es decir, es una obra extraordinaria. Ahora bien, luego está la ecuación Lorca y flamenco. Y en ese sentido, yo opino que Lorca es uno de los autores que más han influido en la historia del flamenco. Sin duda, uno de los poetas que más han contribuido, incluso cuando se equivoca, a modificar, llevar por algún lado, sorprendente casi siempre, la historia del flamenco. Es un tándem de obligada confluencia. Y claro, si hablamos de flamenco y no hablamos de Lorca, nos estamos perdiendo algo. De hecho, yo recuerdo, y me hizo bastante gracia, de una crítica flamenca que, digamos, estaba hablando de ese cansancio, que escribió una especie de pequeño post que decía: de Lorca también se sale. Y me hizo gracia, y me reí porque yo creo que muchos flamencos, y además hablando con algunos flamencos, me expresan este cansancio, me expresan este cansancio. Pero yo le diría, de Lorca tampoco se sale. O sea, una vez que tú entras en Lorca, es muy difícil salir de Lorca, porque su potencia es enorme y su calidad también. No sé si te he respondido, pero... Sí, sin embargo, yo hasta hace no mucho no asociaba Lorca con el flamenco, porque lo que se dice es, bueno, te llevan de excursión a su casa, te dicen que escribía poemas, lee El lagarto y la lagarta a final de curso, pero en esta parte del flamenco me parece súper potente. De hecho, recuerdo cuando te conocí que daba una conferencia sobre este concurso de Cantejondo, cómo rectificó sobre esa descripción del flamenco, y creo que también algo muy interesante para contar, también el tema del cartel, ¿no? Que se intentaron omitir los símbolos de fiesta, y al final se consiguió introducir. Si puedes contar un poco sobre eso. Sí, bueno, la relación de Lorca con el flamenco parece muy temprana. De hecho, en su familia había incluso un cantador aficionado, su tío abuelo, creo que era Baldomero, que al parecer cantaba muy bien por Javeras. Y luego en esa casa había mucha música, porque la parte García tenía muy buen oído. Muchos tocaban instrumentos de oídas a un enorme nivel. Y Lorca hereda ese oído musical, ¿no? Y hay flamencos de La Vega que amenizan algunas de las fiestas, ¿no? Por ejemplo, venía de Chauchina, venía un joven, y dicen que todas las chicas de la casa se chalaban por él, porque era un gitano muy guapo que cantaba. O sea, aparece muy tempranamente, y el interés de Lorca es muy temprano. Claro, lo que pasa es que la vida de Lorca está muy comprimida porque muere muy joven. Entonces, parece mentira que le diera tiempo a hacer tantas cosas en tan corto periodo de tiempo. Con 21 años, él está escribiendo poemas del Cantejondo, con 21 años. Y al mismo tiempo está colaborando con Falla. Las primeras ideas sobre flamenco, o como decían ellos, sobre Cantejondo de Lorca, son heredadas de Falla. O sea, Lorca no las cuestiona porque supongo que era muy difícil cuestionar al mayor músico español del momento, que además vivía en la calle Antequeruela, ¿no? O sea, estaba ahí al lado y eran amigos. Por tanto, Lorca, digamos, está reproduciendo fielmente las ideas de Falla. ¿Son sus ideas? Yo tengo mis dudas. Es decir, con el paso del tiempo se va viendo como Lorca las va modulando, y en su última conferencia sobre flamenco, que es Arquitectura del Cantejondo, ya ha cambiado cosas. Y ha cambiado cosas importantes.
¿Por qué? Porque ha tenido una experiencia propia del flamenco y porque se aparta de las ideas de Falla. No de todas, reproduce algunas hasta el final, pero sí se aparta de varias ideas importantes de Lorca. En aquel momento se buscó hacer un cartel para lo que tú me preguntas, ¿no? Para el concurso, y se barajaron varias opciones, pero al final triunfó un cartel absolutamente moderno que hoy está en el Museo Reina Sofía, de Manuel Ángeles Ortiz. Pero había mucha presión por parte de la institución libre de enseñanza para que no aparecieran ni en el concurso ni en el cartel ideas asociadas estereotípicamente al flamenco, como los jaleos, ¿no? El ole, vamos allá, vamos a ver el arte bueno, ¿no? Y el vino, el alcohol. Es decir, sacar al flamenco de todo lo que pudiera oler a vicio, prostibulario, es decir, el lugar donde el flamenco se generó, en los bajos fondos, en la bohemia de la Baja Andalucía. O sea, en contacto con todo eso. Pero querían separarlo, querían, según ellos, dignificarlo. ¿Qué pasó? Que en el cartel se respetaron esas cosas, pero en un lugar específico del cartel aparece la botella y el vaso de vino. Es decir, digamos que triunfó la realidad sobre el deseo. Y eso me parece muy bien. Bravo por Manuel Ángeles Ortiz, que coló ese detalle maravilloso, ¿no? El cartel, en cualquier caso, es una pequeña joya, ¿no? Sí, al final no puedes separar. Es como intentar separar, por ejemplo, el jazz de su origen. No puede, aunque con el tiempo se haya hecho más mainstream. Al principio el flamenco se hacía como en secreto prácticamente, en pequeños grupos, y a día de hoy es algo totalmente reconocido. No puedes negar de dónde surge y dónde nace. Si lo niegas, tienes una agenda. Es decir, porque el jazz, el tango, el bolero, la chanson, el rebético, la copla, el fado, el flamenco, las grandes músicas populares urbanas del siglo XX o de finales del siglo XIX tienen todas una conexión con los bajos fondos. Todas. Luego, si tú te sientes incómodo con eso y quieres modificar la historia, ese es tu problema. Con los bajos fondos nos estamos refiriendo pues a los clubs nocturnos, claro. ¿no? El bolero nace en relación... El bolero ha sido uno de mis grandes intereses también, ¿no? Y de hecho finalmente ya me quité la espina publicando un libro, un ensayo muy personal sobre el bolero. Un libro precioso que recomiendo de aquí a todo el mundo. Yo sigo enamorado de este libro. Pausa publicitaria. Sí. Y claro, en los burdeles tocaba Agustín Lara. Tocaba el piano en los burdeles. Es decir, bueno, tenía ese estigma, ¿no? El tango es igual. Exactamente igual. O sea, todas esas grandes músicas nacen en contacto con el alcohol, la posibilidad mayor o menor de sexo, los bajos fondos, la criminalidad, the underground, como dicen También en inglés. hoy en día tenemos que ponernos en lugar de la época, ¿no? Hoy en día ir a un nightclub es muy cool, Muy ¿no? chic. Muy chic, y nos echamos fotos, nos ponemos en Instagram y nos pedimos un cóctel y es lo más guay, ¿no? Pero sabe Dios, porque nosotros los desconocemos, porque ya somos gente muy decente, nosotros tres quiero decir, sabe Dios lo que se esté produciendo en este momento, si es que es así, en algunos bajos fondos actuales donde hay nuevas músicas y gente trap. por ejemplo, es decir, yo ahí no estoy, entonces, pero seguramente puede estar sucediendo algo similar, aunque es verdad que el sustrato social ha cambiado, ¿no? No sé, hoy... No está tan polarizado, sobre todo, yo diría, ¿no? Y hay más Sí, elemento no hay electrónico, tanta- no sé, no me quiero meter en un berenjenal en este sentido. Pero porque antes estaba muy mal visto simplemente, ¿no? Tenía sí. una repercusión social muy negativa el que tú fueras y te tomaras unas copas. Pero eso ya hoy en día, pues no. No. Ha cambiado. Seguimos por investigación y creación. Ajá. Es una de las preguntas que tenía, porque tú investigas muchísimo, pero también tienes esta parte de creación con artistas. Entonces a mí ahí me surgió la duda, ¿no? Vuelve mi duda. ¿Hasta dónde debo de investigar, ¿no? Para crear algo inspirado en... O es verdad que muchas veces sale así sin más, ¿no? Y puede tener una relación muy fuerte con algo que simplemente no ha llegado, no a través de la inspiración, de la investigación, sino simplemente porque lo hemos conocido de una forma más natural, ¿no?
no tan cerebral de sentarnos a investigar o a ver qué es todo lo que hay. ¿Qué opinas? No es esa una pregunta fácil y no... Mira, lo primero que me sugiere tu pregunta es esa ruptura que está en el aire, que está en mucha gente, que parece que es como, bueno, que no se puede transitar de un mundo al otro, ¿no? Que hay una separación, una escisión. Yo no la veo, yo nunca la he visto del todo. Puede que sea porque a lo mejor yo de jovencito, pues lo que quería ser era actor. Claro, como no soy actor, menos mal. Pues también tengo la tarima de clase. Entonces, ahí hago lo que puedo. Yo no veo una separación total. Yo creo que uno puede ser profundamente serio investigando cualquier tema y permitirse el escarceo con el mundo del entretenimiento y el mundo artístico. Y si yo no soy cantador para nada, pero si tengo que cantar un fandango en clase, lo canto para explicar según qué cosas, ¿no? Entonces, creo que eso lo he llevado siempre al terreno de lo público cuando yo hablo de mi propia investigación, con un límite dependiendo del lugar donde estoy. Eso ya te lo dicta un poco el sitio, pero para mí se puede ser muy serio investigando y eso quizá es algo que yo tenía dentro de mí, pero que confirmé en mi época en la que estuve en Estados Unidos. Allí hay menos esa división tan radical. Es verdad que muchas veces el profesor en Estados Unidos se convierte en un showman. También eso es verdad. Y hay como ese peligro excesivo de que si no eres ese showman, no tienes éxito con los estudiantes y no te van a tus clases. Vale, creo que también eso es un extremo, como que a lo mejor no es tan necesario cumplir esa casilla, ¿no? Pero a mí me parece que esa posibilidad que te daba el mundo académico americano va muy bien conmigo. O sea, que a lo mejor lo que yo defiendo ahí es un lugar donde yo me siento confortable. Y me siento confortable saltando de un mundo a otro. Pero eso me ha pasado a mí en muchos aspectos de mi vida. Entonces, no sé si estoy defendiendo algo que a mí me va bien o estoy defendiendo algo a lo que invitaría a más personas a participar. Porque me parece que esa confluencia es una confluencia muy fértil. Entonces, el que se queda en la sequedad de la conferencia aburrida y a veces muy malamente leída, está perdiéndose también un tipo de interés de otro tipo de persona. Y el que, digamos, salta directamente, sin ser a lo mejor un artista, a lo meramente performativo, puede haberse pasado un poquito de frenada, ¿no? Entonces, me parece que el territorio ese intermedio donde la confluencia es posible y el salto es posible, primero, a mí me gusta. Segundo, quisiera seguir cultivándolo. Tercero, a lo mejor no es mala idea que otros también pasaran por ahí. Sí, equilibrar, ¿no? En la medida de que cada uno lo necesite. Y en la medida de las posibilidades de cada uno, ¿no? Sin forzarse quizá en exceso, ¿no? Y ya por último, creo que se queda algo muy interesante, pero me gustaría hacerte una pregunta que me ha surgido a lo largo de la charla, que la he escuchado en otras ocasiones y me interesa mucho tu punto de vista, que es si tú separas o si crees importante separar la obra del artista con su vida. Me refiero, el caso más claro lo podemos tener en el mundo del rock, del heavy metal, que, bueno, se conocen que los artistas tienen vicios cuestionables. También recuerdo en España, no me atrevo a decir ningún nombre porque es algo muy comprometido, pero sí pintores que, bueno, tenían vicios algo cuestionable. ¿Crees que es importante? Me refiero, aunque esa persona como persona sea algo denunciable, pero eso lo podemos separar de su obra y de las grandes obras que ha dejado en su carrera. Me refiero, un artista que ha hecho una gran obra, al tiempo sale que era un gran misógino o que tenía una hija ya por que eso abandonó con... cambia tu visión sobre su obra, percibes menos valor de su obra o eres capaz de diferenciarlo. Yo creo que es inevitable que te influya.
Es decir, es inevitable que una cuestión ética, una cuestión moral que tú conoces posterior a una relación de admiración con un artista, es inevitable que te influya. Pero yo creo que hay que intentar separarlas, ¿no? Ahí llegaríamos a la idea de cancelación inmediatamente, ¿no? Que a mí me plantea algunos problemas. Pero es verdad que yo siempre, por ejemplo, en los estudios LGTBI que empezaron en Estados Unidos, ¿no? Cuando se trataba a un escritor como pues, Luis Cernuda o Federico García Lorca, ¿no? La idea de entenderlo como un autor fundamentalmente gay, ¿no? Y yo siempre tenía mi distancia. Les decía, bueno, sin duda es necesario saber que ambos eran escritores homosexuales para entender ciertos aspectos de su vida y de su obra. Y además, me parece muy serio, muy negativo el no contemplarlo. Es decir, el ocultarlo por cuestiones pues, de tipo ideológico, ¿no? O por cuestiones de tipo pues, familiar. No hay, en absoluto hay que ocultar eso. Ahora bien, interpretar toda su obra a partir de ese, digamos, elemento, me parece muy bien que lo hagan otros, pero a mí me gusta ser un poquito más amplio y ver las cosas. La sexualidad es un aspecto fundamental del hombre y de la mujer, pero hay muchos otros aspectos absolutamente determinantes. Y bueno, ahí están todas las posiciones teóricas posibles. O sea, si una persona se ha criado en la más absoluta pobreza, no sé si esa pobreza es más determinante o no que su sexualidad a la hora de entender su obra. A mí me parece muy importante saber que el autor X era profundamente pobre en su infancia, ¿no? Entonces me parece que hay que atender a todos esos aspectos. Pero es verdad que, digamos, yo no puedo responder de una manera taxativa a lo que tú me preguntas, porque hay algo que fluctúa en mí. Es decir, hay veces en que leo algo, por ejemplo, sobre Picasso últimamente, el cuestionamiento de su vida, de su relación con las mujeres, que me afecta, pero no me determina. A mí me pasa igual, no soy capaz. Y de hecho, tengo como una hipótesis de que si su vida hubiera sido súper correcta y sin nada raro, posiblemente no hubiera hecho las obras que ha dejado. Tengo como esa pequeña hipótesis que esa inspiración o ese llámalo como quieras viene a raíz de... Te van a machacar con lo que estás diciendo. Sí, te estás arriesgando. Me da la sensación, no lo justifico, pero no sé, me da... Que si hubiera cambiado su vida, no sé. Igual que de Lorca, si no hubiera vivido todo lo que ha vivido, si no hubiera ido a Nueva York, si no hubiera estado del bando contrario, habría cambiado mucho. Sí, bueno, a Lorca no... Por haberse convertido en el símbolo en el que se ha convertido, no le podemos quitar ni un ápice ya biográfico, porque además es como que conocemos tan a fondo su vida. Debe de ser el artista del siglo XX más explorado. Yo no creo que haya otro a nivel biográfico tan explorado. Quedan algunas zonas de sombra, pero realmente son muy pocas. Y ahí sí, parece como que todo influyera, pero también es verdad que dependiendo de la perspectiva, ¿no? Y yo he oído muchas visiones casi contrapuestas, depende en lo que tú te concentres, justificas también una línea interpretativa. Así que es complejo. Bueno, nos quedamos con muchísimos deberes entonces para estudiar y para seguir investigando. José Javier, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. De verdad que nos has dado mucha luz en este podcast. Estoy deseando de escucharlo después. Y yo cada vez que escucho a este hombre me replanteo mi existencia entera porque te abre unos prismas que de normal uno no... Así que... Creo que me voy a dedicar entonces a la optometría. Pues nada, hasta pronto y muchísimas gracias. Ha sido un placer, gracias.